Entonces, ahora vamos a mirar ya un último tema que aplica mucho al concepto del PWM por software y es el control de calor con resistencias eléctricas. Entonces aquí se maneja el PWM por software. ¿Por qué? Porque generalmente estas resistencias eléctricas son en principio de lento calentamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que se hace, sí, es enviarle a esas resistencias que generalmente trabajan a voltajes de 110 voltios de corriente alterna o 220 voltios de corriente alterna, ¿sí? Es enviarle a esas resistencias trenes de ondas de manera que el calentamiento sea promedio, ¿sí? Y aquí viene un concepto interesante. Si bien el PWM por software, ¿sí?, tiene un periodo que corresponde a una frecuencia de 1.25 kHz, o sea, el T sub 0 corresponde. Resulta que cuando hablamos de una señal sinusoidal a 60 Hz, ¿sí?, entonces, si observamos esa señal, ella tiene, ¿sí?, una señal de 60 Hz tiene 120 semiciclos cada segundo. Eso quiere decir que el T sub 0 ¿sí?, corresponde a una frecuencia de 120 Hz. Entonces, miren qué interesante. Vamos a utilizar un recurso que tiene por software 1.25 kHz, ¿sí?, para manejar un recurso que por hardware maneja 120 Hz. O sea, eso nos da lo siguiente, que nosotros los periodos, ¿sí?, que vamos a programar, realmente lo estamos programando como múltiplos de T sub 0, que es 1.25 kHz, o sea, 1 sobre 1250 Hz, ¿sí? Pero el periodo físico, ¿sí?, entonces ese periodo también va a corresponder, ¿sí?, a otro valor multiplicado, ¿sí?, por 1 sobre 120, ¿sí? O sea, vamos a tener ese concepto. O sea, una cosa es cómo vamos a programamos en este concepto, ¿sí? Y otra cosa es cómo vamos a... ¿Qué quiere decir eso? Que cada que programemos esto va a ocurrir. X sobre 1250 va a ser igual a Y sobre 120, ¿sí? Entonces el valor que nosotros vamos a escribir es X, el que vamos a escribir en la función. El que vamos a obtener físicamente es Y. Luego lo vamos a ver en la práctica. Ahora, ¿por qué se usa este concepto de trabajar de esta forma? Porque nosotros podemos, a través de triacs o SCRs, coger la onda senoidal, ¿sí?, y decir, pues, lo que hacemos es que cuando le decimos que arranque el SCR en cierto momento, o el triac en cierto momento, y en ese momento funcionará, y en cualquier otro momento decimos que corte. Ellos de todas maneras solamente van a cortar cuando desaparezcan el voltaje. O sea, los tiristores conducen hasta que desaparece el voltaje. Entonces, ¿qué pasa? La conmutación en este punto, digamos, por ejemplo, en 90 grados, va a generar unos glitch, unos picos de corriente, ¿sí?, que van a inducir mucho armónico a la red. O sea, va a bajar la calidad de la energía eléctrica. Y eso se va a ver reflejado en el funcionamiento de otros aparatos. Por eso no es muy recomendable. Entonces, cuando manejamos resistencias, ¿qué es lo más recomendable? Es que nosotros tenemos una frecuencia y lo que hacemos es que establecemos en esa frecuencia unos periodos y decimos, cuando queremos que trabaje un porcentaje, activamos, por ejemplo, aquí activamos solamente 2 semiciclos. Digamos, en este otro caso, activamos todos los hemiciclos. Entonces, en el otro caso está trabajando al 100%, ¿sí? Entonces, y en el otro, digamos, activamos un solo semiciclo. Entonces, que aquí trabaja al 25%, aquí al 100%, digamos que aquí al 10%. Entonces, es cantidades de semiciclos los que vamos a activar. Y por eso es que decimos que la frecuencia real que estamos manejando es de 120 Hz. Entonces, miramos aquí un PWM que mandamos, un PWM corto, ¿sí? Aquí lo mandamos un ancho de pulso más grandecito y un ancho de pulso mediano. Entonces, cuando el ancho de pulso es muy corto, alcanzan a encender dos semiciclos, ¿sí? Cuando es más grandecito, prenden más semiciclos. Y teniendo en cuenta lo siguiente, ¿sí?, que esos semiciclos solo prenden en los cruces por cero. Y cuando es mediano, pues un valor intermedio de semiciclos. ¿Y cuál es la idea básica? Aquí tenemos la onda senoidal, ¿sí? Si la orden de conmutación llegó, digamos, en este caso y termina acá, entonces
vemos que en este punto que llegó la conmutación no se va el relé de estado sólido, vamos a usar ese relé de estado sólido, pero de cruce por cero, o sea, cero crossing. Entonces, en este punto todavía no se dispara, solo en el siguiente cruce por cero ya empieza a conducir y sigue conduciendo, pero cuando se retira la orden aquí no deja de conducir en este punto, termina hasta el siguiente cruce por cero y ahí deja de conducir. Entonces observamos que las conmutaciones se dan solo en los cruces por cero y eso hace que no inyecte glitches ni ruidos a la línea y mejoramos el concepto de calidad de la energía eléctrica, ¿sí? Entonces eso es muy importante a la hora de manejar esa resistencia. Entonces aquí vemos cómo se manejan resistencias desde el punto de vista conceptual. Entonces, ¿qué pasa? El voltaje promedio, la potencia promedio que le llega a la resistencia es un valor continuo, porque muchas veces puede ser un valor más pequeño, un valor más grande, o sea que tenemos una variación continua, o sea, el voltaje que multiplicado por la corriente, ¿sí? No le entrega por la corriente, le entrega potencia a la resistencia y la cual se convierte en calor, ¿sí? Entonces vemos que a medida que subimos el ancho de pulso, sube ese voltaje promedio y por lo tanto sube el calor que la resistencia le entrega al medio. ¿Qué es lo que ocurre? Que como la inercia térmica de esas resistencias es relativamente grande, entonces tenemos aquí un tau, o sea, un tiempo de proceso, ¿sí? Que ya lo marcamos como tau, que viene siendo mayor que estos periodos, ¿sí? Que usamos para trabajar. Entonces, yo puedo utilizar para trabajar periodos de un segundo, o sea, podemos tener un t igual a 1250, ¿sí? Que es un segundo. ¿Para qué? Para trabajar una resistencia que puede tener para generación de calor un tau, digamos, de 20 segundos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este tau es mucho mayor que el periodo, ¿sí? Y ese segundo me está permitiendo trabajar, ¿sí? En 120 avos, o sea, con una resolución bastante grande. O sea, estoy trabajando 120 avos de segundo, lo que me genera una resolución suficientemente grande para hacer un buen control. Por ejemplo, si estoy haciendo control proporcional o control PID con resistencias de calentamiento. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se conectan esa resistencia? Entonces la resistencia se conecta al autómata programable. Vemos que por cualquier salida del autómata manejamos un relé de estado sólido que sea del tipo cero crossing, cruce por cero, y él a veces con tres, generalmente con dos terminales, o sea, esta terminal aquí de pronto no existe, entonces le entra una señal desde la fase, ¿sí? Y él retorna señal que va hacia la resistencia que regresa por la neutra. Entonces ahí vemos la conexión de la resistencia. ¿Qué quiere decir? Que con sacar una señal de PWM por Q sub 0 estaremos manejando el control de esa resistencia. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a ver un ejemplo de utilización, ¿sí? Entonces, un ejemplo práctico sería hacer un control proporcional. Entonces, tenemos la salida hacia la resistencia y tenemos una entrada, llamémosla la entrada de la variable, o ya, no, en este caso, pues como una resistencia, pues vamos a controlar temperatura y tenemos adicionalmente un set point, ¿sí? Entonces, ¿cómo se maneja la función, el control? ¿Sí? Entonces, el control tendría una función de control, en este caso vamos a poner una función de control proporcional, ¿sí? La cual nos va a entregar la acción de control, escojamos lo que sea hacia una variable local a tarea. ¿Sí? El set point, pues por supuesto va a ser la variable que tenemos como set point. La medición, pues vamos a medir la temperatura y la ganancia. Si la ganancia es 1, entonces 1 por 32 me da 32. Si la ganancia fuera 0.5, 0.5 por 32. ¿De dónde saca uno la ganancia? Generalmente uno puede, utilizando el software del autómata, podíamos usar el graficador de variables, ¿sí? Entrar y mirar la temperatura y la temperatura asignársela a una pluma en particular, entregarle un escalón. ¿Cómo se entrega un escalón a la planta? Pues activamos la variable de resistencia, ¿sí? Activándola. O decir, el escalón va a ser del 90%, de qué porcentaje. Entonces, mandamos un tren de ondas con ese valor y vamos a ver cómo la variable sube y cuando ya se estabilice, podemos parar
si la lectura y salvar ese archivo lo podemos llevar a MATLAB o a un sintonizador. Online hay sintonizadores que uno les pasa el arreglo de datos y ellos por Ziegler-Nichols le dicen de cuánto va a ser la constante proporcional. Sí, también hay sintonizadores para PID. Digamos, eso será motivo de cuando lleguemos a las sesiones donde trabajaremos control proporcional y control PID. Las estamos dejando para lo último porque son sesiones donde el aparato matemático es fuertecito, entonces es bueno que ya, digamos, hayamos pasado por otros elementos del programa. Entonces, aquí en local tarea A va a salir la acción de control de un control proporcional y vamos a enviar esa acción de control hacia una resistencia. Y para ello usamos la función quit_wap. Entonces, esa función nos dice que la salida hacia resistencia, el ancho de pulsos donde va a estar, decimos que va a estar en local A. Y aquí es donde viene el concepto. Digamos que vamos a dividir los 1250, dividámoslo entre 1250, ¿sí? Para que el periodo de calentamiento sea de 1 segundo, ¿sí? El periodo de la señal sea de 1 segundo. Entonces, ¿qué tenemos? Que vemos, aquí estamos marcando un elemento que es importante a la hora de sintonizar el control proporcional, y es que el rango de salida va a ser entre 0 y 1250. Eso es muy importante a la hora de sintonizar. Si no está claro este rango de salida, no vamos a poder funcionar bien. Otro elemento que se necesita para sintonizar, aparte de la curva, es decirle que el rango de temperaturas, entonces ya la temperatura debe estar calibrada previamente, es decir, es que esto cambia de 0 a 100, por ejemplo, de 0 a 100 grados. Entonces, o de 0 a 300 grados, por decir algo. Entonces, ahora, no es que sea el cambio que surja, sino que tenemos que coger un instrumento patrón y tenemos que calibrar con eso. Pero este número mayor nos va a decir cuál es el rango de temperaturas que va a entrar y por lo tanto, tanto el rango de la variable de entrada, ¿sí? Ese rango de la temperatura que entra es el mismo rango del set point. Ambos deben estar en las mismas unidades, el set point y la temperatura, porque si no, no funciona. O sea, o estamos usando un control que nosotros mismos no controlamos ni sabemos cómo funcionan, cómo se comportan sus variables. La idea es que sean del mismo rango. Entonces, ahí tenemos ese rango de las entradas, tenemos el rango de la salida y el comportamiento de la planta nos permite sintonizar cuál es la variable, la constante proporcional. Eso ya, digamos, no es tema de esta sesión. Y ya luego ese local A es el que le va a decir a este quit_wave, que es una orden para el sistema operativo, le va a decir a cada segundo qué tanto tiempo está encendida la resistencia. ¿Para qué? Para ejercer el control de esa resistencia. Entonces aquí tenemos un control proporcional de temperatura usando resistencias. Entonces ahí usamos una resistencia que tiene mucha inercia. Si tiene poca inercia, por ejemplo, digamos el caso cuando estemos manejando, ¿sí? A través de un relevo de estado sólido por una salida, ¿sí? Estemos manejando ya una resistencia del tipo, aquí tengo fase neutra, sí, fase, y tengo una resistencia de tipo filamento, o sea, resistencias que digamos que esta resistencia sea para manejar el filamento de una selladora y tenga un tau de 0.5 segundos, o sea, que calienta y enfría muy rápido porque necesitamos producir mucho con ella. Entonces, ahí ya no sirve tener esos tiempos tan largos. Entonces ya, ¿qué ocurre? Podemos decir que el periodo es igual a 125, ¿sí? De sus ceros, ¿sí? Que esto nos viene dando algo así como 1250 dividido 125, esto corresponde a una frecuencia de 10 Hz, ¿sí? O sea, 10 veces por segundo, que corresponde a un periodo de 0, ¿sí? T igual a 0.1 segundos. Entonces, con un periodo de 0.1 segundos podemos calentar perfectamente una resistencia que tiene un tau de 0.5, ¿sí? Podría ser menor, pero lo importante aquí es otra cosa, que entonces ese periodo de 120 semiciclos, ¿sí? Se convierte entonces que el T en ese caso va a corresponder a 12 semiciclos, ¿sí? O sea que la resolución de variación, pues por un lado va a ser de 125 desde el punto de vista del programa, pero desde el punto de vista ya del módulo real vamos a tener 12 valores de calentamiento diferentes, ¿sí? Que para un control puede, digamos, puede no ser tan fino, pero puede ser suficiente, más hablando de este tipo de filamentos. Ahora, si 12 valores diferentes no es suficiente resolución para hacer un buen control, ya nos toca
dejar de lado el concepto de usar relés de estado sólido, ¿sí? Y trabajar a 110 y empezar a trabajar resistencias, ¿sí? Esta misma resistencia, pero ya desde una fuente de corriente directa y por PWM veloz. En ese caso, una recomendación es utilizar por PWM veloz o por PWM lento, pero ya usando como base no el 120, sino el 1250. Ya elegimos cómo es, pero ya toca utilizar relés de estado sólido de corriente directa, ¿sí? Ese es, digamos, el concepto. Y entonces, en ese caso, ya, digamos, bajamos los tiempos. Entonces, aquí decimos que ya no es 1250, ¿sí? Sino que ese valor, ¿sí? Decíamos que era 12. ¿Sí? No, 12 en cuanto a 120, 125 para que nos dé décimas de segundo. Entonces quiere decir que hay que resintonizar el controlador a que la salida está en el rango de 0 a 125, ¿sí? Y la entrada puede seguir en el mismo rango que tenía. Eso nos da una constante proporcional diferente, una constante proporcional diferente. Y entonces ahí ya tenemos la salida hacia el relé de estado sólido.